la palabra el asambleísta Esteban Torres. Gracias, señora Presidente. Señores asambleístas, cuidado, las buenas intenciones son peores remedios para solucionar la enfermedad. Cuidado, en vez de caminar hacia el fin de la pandemia, le agregamos combustible para que no termine. ¿Cómo nace este proyecto? Hay una serie de dictámenes de la Corte Constitucional, el 320, 520, el 121, una serie de dictámenes en donde básicamente se concluye que para los estados de excepción, lo que el presidente tiene que hacer inmediatamente, o el Ejecutivo, es enviar un proyecto de ley que bajo criterios técnicos regule especialmente la libertad de tránsito, entre otras cosas, de los ecuatorianos. Ese proyecto lo envió el expresidente Lenín Moreno. Sin embargo, el 12 de agosto del 2021, el actual Ejecutivo retira ese proyecto de ley y no vuelve a presentar un proyecto de ley, a pesar de que dijo que lo haría, lo cual es muy raro porque realmente todo lo que promete se cumple. Es así que nace este proyecto por iniciativa de los asambleístas para limitar la movilidad, el uso de espacios públicos y de reunión, control sobre ferias y mercados, comercio y actividades comerciales. Esto nos lleva al primer punto de análisis de este proyecto de ley. Que haya nacido desde la Asamblea y no desde el Ejecutivo, ¿no promueve acaso un riesgo de que esta ley pueda ser declarada en lo posterior inconstitucional? Sin duda hay que analizarlo. Y lo otro, hay que ver los dictámenes de la Corte Constitucional, porque podríamos, con una buena intención, estarnos extralimitándonos en lo que puede hacer la Asamblea a través de una ley de pandemias. Y voy a poner el ejemplo, un asambleísta que me precedió en la palabra ya mencionó algunos de estos temas. En el artículo 1 sobre el objeto que se trata en esta ley, se dice que se está regulando las limitaciones al derecho a la libertad de tránsito y reunión y además a la inviolabilidad del domicilio. Cuidado, señores asambleístas, la inviolabilidad del domicilio es un principio liberal que nace desde hace muchísimos años, que se plasma en una serie de cartas y constituciones, porque lo que pasaba antes de que existe este derecho tan arraigado en la naturaleza liberal de los estados, es que simplemente el rey entraba cuando quería al domicilio de una persona. Y por eso es que nace este principio que está plasmado en la Constitución del Ecuador, para que eso solo se pueda romper con la decisión de un tercero imparcial que además tiene la legitimidad para tomar una decisión como un juez. Pero aquí lo estamos poniendo en el artículo 1 dentro del objeto y nos estamos extralimitando no solo más allá de lo que dicen los dictámenes de la Corte, sino de toda la teoría constitucional que se ha construido durante siglos a través de varias legislaciones. Así que cuidado, está muy mal planteado el artículo 1 sobre el objeto de esta ley y por ende todo lo que se desprende del artículo 1. Vamos también al artículo 2 sobre la aplicación obligatoria de la ley para todas las variantes del COVID-19. Estamos aquí también abriendo una puerta para que todo lo que se interprete como variante, que no sabemos bien si ahora es Omicron, Delta Omicron, quién sabe qué será, le da cabida a esta ley para que se la vaya aplicando en, como les digo, en algo que todavía no existe una certeza al respecto. En el artículo 5 y 6 se habla de la potestad de la Autoridad Sanitaria Nacional, especialmente para declarar zonas de alerta sanitaria, con temporalidades y alcance, específicamente del Ministerio de Salud. Y esto es algo que nos tiene que llamar también al debate y a la reflexión. El Ministerio de Salud actual no ha publicado los reportes del COVID en los últimos días en su página, solo en un chat privado. Ni Hopkins University tiene acceso a esos datos. Si ustedes googlean los casos de contagio en el Ecuador, salen cero. ¿Por qué está el ministerio escondiendo esta información? ¿Acaso no quieren que haya mala prensa como hubo así buena prensa por el tema de la vacunación? Debería haber una explicación y por eso me sospecho mucho de que en el artículo estemos poniendo toda esa potestad de la declaración de zonas sanitarias a ese ministerio.
Avancemos en el proyecto de ley que aquí se propone, específicamente el artículo 8, en el control de tránsito, donde se establecen días y horarios de circulación peatonal en el espacio público. ¿Cuándo se puede y cuándo no se puede ir a la calle? ¿Cuándo se puede ir a la panadería y cuándo se puede ir a la farmacia? Me parece que también es una extralimitación de este proyecto que creo que tiene que ser eliminada. No nos olvidemos que quien va a aplicar esta ley, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Quién va a aplicar esta ley que sale de la Asamblea Nacional? ¿El COE nacional? ¿Los COEs cantonales? ¿Los COEs provinciales? Estamos dándole un poder excesivo a este tipo de organismos que además son adscritos al Ejecutivo. Finalmente es el Ejecutivo quien va a usar esta ley. Me preocupa mucho también la suspensión de autorizaciones de funcionamiento otorgadas por los GATS, cuando lo que más se necesita en estos momentos es seguir trabajando y produciendo. Que no se cierren los comercios, que se tomen, por supuesto, las medidas del caso, pero que no se cierren los comercios, que no se suspendan autorizaciones de funcionamiento, sabiendo además lo complicado y lo engorroso de tener que sacarlas nuevamente. Me voy ahora al artículo 9, en el control de espacios públicos. Se habla en esta ley del control del comercio informal. Mercados y ferias a cargo de agencias de los GATS. Sanciones a mercados, a ferias y a comercio informal. Yo les pregunto, ¿cómo se va a sancionar el comercio informal? ¿Qué se entiende por comercio informal? La persona que está vendiendo en la esquina, hoy, según esta ley, va a ser sujeta de sanciones en el artículo 10. $212 aproximadamente la primera vez, $425 por la segunda vez y una tercera vez, $2,125 de sanciones a comerciantes informales. ¿O qué pasa si en una plaza formal hay una persona que en la esquina está vendiendo chicles? Por ella se va a sancionar también a todo el comercio formal que existe en esa plaza, para razonar, señores asambleístas, y para reflexionar si esto está bien. ¿Cómo se va a aplicar esto como le digo, en la Tomás Sevilla, en Ambato, en donde hay comercio informal que no logran las autoridades locales controlar? Otras en el pasado sí pudieron, estas actuales no lo logran hacer. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Y además, todas estas multas draconianas al Ministerio de Finanzas. Más plata, como si la subida de impuestos no fue suficiente para este gobierno. Y se dice claro en una parte de la ley que esto se tendrá que destinar para solucionar la pandemia, pero esto no deja de ser un saludo a la bandera y ustedes lo saben. Por el tema de aforo, multas también de hasta 8 salarios básicos, $3,400 de multas, señores. ¿A quién está enfocado esto? ¿Está enfocado esto a las grandes supermercados? No, señoras, esto va a ser aplicado para medianos y pequeños comercios. Así que para reflexionar si esto es correcto o no. Yo creo que no es correcto. Multas hasta a las personas contagiadas en el artículo 14. Las personas contagiadas que no toman las precauciones del caso. Solo ha faltado en esta ley incluir multas pecuniarias a los no vacunados. Yo creo que, como les digo, reflexionemos sobre si esto es correcto o no. Quizás en esta ley, para lo que sí debía servir es para regular el funcionamiento del COE nacional. Agreguemos que las actas sean públicas, que se sepa quiénes actúan, qué se dice ahí, qué decisiones se toman antes de que nos hagan los comunicados públicos, qué tipo de credenciales tienen las personas que se están sentando en el COE nacional. ¿Son delegados políticos únicamente o realmente hay expertos en el tema? ¿Qué tipo de control público hay en estas decisiones? Y no nos olvidemos además que habrá muchas voces que dirán que el COE actuó sin competencia alguna en sus decisiones posteriores a esta ley. ¿Qué va a pasar entonces con todos los daños que se generaron por esas decisiones? ¿Habrán resarcimientos acaso? ¿Alguien puede aquí defender honestamente el rol del COE? Vean ustedes lo que pasó en el fin de año. Prohibición de que la gente esté en la playa desde las 6 de la tarde. Prohibición de quemar los monigotes, que al final, como son tantas cosas, la ley pierde la legitimidad, o estas resoluciones pierden la legitimidad y nadie lo cumple. Pero no se dice nada de algo sí grave que está sucediendo actualmente, y es que no se está pidiendo PCR para viajeros nacionales que regresan al país. Y es una medida que se extiende hasta el 26 de febrero. O sea, aquí se hace la gran revolución y la gran guerra contra aquellos que no están vacunados
pero estamos dejando que personas que no estamos seguros si están libres del virus o no, ingresen al país y contagien o pongan en riesgo a las personas que están en aviones y aeropuertos. Así que seamos sensatos, señores asambleístas, y reflexionemos si este esfuerzo que yo saludo de la Comisión, de ciertos asambleístas, por cumplir un vacío que el Ejecutivo no envió el proyecto de ley, es lo que conviene en estos momentos. Y tengamos, ojalá para el segundo debate, una ley mucho más certera en lo que se quiere hacer, que regule específicamente qué es el COE, qué puede hacer el COE, que no tenga multas draconianas que, como les digo, se van a aplicar, o los que gran afectados serán los medianos y pequeños comerciantes, comerciantes informales, que no sé cómo les van a sancionar, y démosle al país lo que está faltando, pero siempre dentro de la cordura, dentro de la lógica, dentro de la constitucionalidad y, por supuesto, de aquellos dictámenes de la Corte Constitucional. Gracias, señora presidenta.